Hola, hola. Bueno, en este pequeño vídeo de hoy voy a poner encima de la mesa un tema que suele generar mucho dolor. Incluso en ocasiones tenemos la tendencia a evitar hablar de este tema. Y es el tema de la muerte. Pocas situaciones tenemos en la vida que generen un sentimiento más convulso, un dolor semejante al de la pérdida de un ser querido. Esto es algo inevitable que no está sujeto a nuestro control. Y esa línea de quiebra genera la necesidad de empezar a elaborar un proceso de duelo. Un recogimiento que termina por la aceptación de la pérdida de este ser querido. Aunque los psicólogos tenemos una serie de fases que solemos trabajar en consulta, hay que aclarar que no es algo que tenga que estar encorsetado, no es una línea por la que todos tengamos que pasar desde los mismos puntos y en los mismos tiempos, pero sí son una guía que nos permiten entender por dónde estamos pasando y cómo estamos elaborando esa línea de duelo. Hay una primera fase que suele ser bastante común, a la que llamamos los psicólogos una fase de negación. Es el momento de shock en el que acabamos de ser informados o acabamos de ser conscientes de que hemos perdido a esa persona. El primer punto es negarlo, no reconocerlo, no creer que esto está siendo real. Hay un momento de total encontronazo, de total quiebra o incluso esa línea de ataque ante esa información. No queremos creer que esto es real. En el momento que lo vamos asentando, alcanzamos y empezamos a experimentar esas primeras emociones convulsas. Una de ellas suele ser la emoción del enfado. Un enfado entendido y además generado desde varias situaciones. Es decir, yo puedo estar enfadado conmigo mismo. Estar enfadado conmigo mismo, por ejemplo, desde ese punto de conversaciones que creo o considero que no he tenido en suficiente, o me siento culpable porque no he pasado bastante tiempo con esa persona. Empiezo a pensar en situaciones anteriores, sobre todo en situaciones con esa persona conflictivas, alguna discusión, algún momento en el que no hemos terminado de aclarar y empiezo a estar muy, muy enfadado, muy molesto conmigo mismo. También esa emoción de enfado puede estar asociada a la misma línea de muerte, a esa línea de pérdida, bien porque ha sido una enfermedad compleja, bien porque no terminamos de aceptar, porque no nos parece justo que esto haya ocurrido. También en ocasiones podemos llegar a enfadarnos con la persona que ha fallecido. No aceptamos esta realidad y por tanto nos sentimos muy molestos de que esta persona se haya ido antes de tiempo, antes de poder haber arreglado, de poder haber pasado todos esos espacios de divertimento, de conversaciones, de intimidades. No lo aceptamos y por tanto estamos molestos con esa idea. A partir de ahí van pasando esas líneas en las que empiezo a ser consciente de que esto es real y podemos llegar a vernos totalmente inmersos en una fase que llamamos de negociación. Es este punto en el que deseamos que esto haya sido un mal sueño, una pesadilla, en el que de algún modo fantaseamos con la idea de poder acostarnos y que a la mañana siguiente esto no haya ocurrido. Y podemos llegar a negociar con nosotros mismos o con una entidad espiritual. Ese punto de decir, vale, si esto no es real, yo prometo volver a otra línea diferente, hacer las cosas diferente. Me puedo hacer promesas conmigo mismo, incluso a esta entidad. Yo quiero levantarme por la mañana y que esto no haya pasado. Y de ser así, de ser un mal sueño, doy un giro radical a mi vida, incluso con la relación con esa persona que he perdido. Esa forma de fantasear sí nos está generando esa línea o esa primera apertura de que realmente esto ha ocurrido y esto es real. En la medida en la que yo voy asentando esta idea de pérdida, empiezo a estimular emociones asociadas al miedo y a la tristeza. Es importante el poder reconocer estas emociones porque están siendo la antesala a la aceptación del proceso de pérdida, del reconocimiento de fallecimiento. La tristeza, de hecho, es una emoción que nos permite asentar, reconocer, aceptar y adaptar esa pérdida a mi vida. Con el miedo muchas veces se experimenta con esa línea de tener que reconocer esa ausencia en el futuro y preguntarme con cierto temor e incertidumbre qué va a ser de mí ahora que no tengo a esa persona conmigo. Estas emociones nos acompañan. Dejar de sentirlas es algo que no va a ser ni siquiera conveniente. Es importante reconocerlas. Al final las personas somos animales emocionales. Vamos a experimentarlas. Qué importante es poder además comunicarlas. Una vez yo voy elaborando, llega una última fase, un momento de cierre, que es la aceptación. Es el reconocimiento que esto ha ocurrido, que no depende de mí y que mi proyecto de vida continúa. Y a partir de ahí es importante poder reelaborar. No hay un truco, no hay un momento
de generar una línea más rápida para poder superarlo. Una primera sugerencia que os lanzo desde aquí es la línea necesaria de poder aceptar y reconocer mis sentimientos. Esto también supone aceptar la propia idea de la muerte. A partir de ahí busco mis espacios para comunicar, para experimentar, para sentir. Es más que bienvenida y necesaria esa línea de espacio, esos momentos de encuentro con otros familiares y seres queridos para poder hablar del dolor. En muchas ocasiones os anticipo que se va a agradecer, porque esas otras personas, queridas para nosotros también, deben de estar deseando ese momento de poder comunicar. Sigue aquí, el que no comuniquemos no significa que se desvanezca o que alivie. Vamos a hablar de ello. Una vez tenemos esto claro, se trata de volver a recoger ese proyecto de vida y construirlo, atendiendo a la necesaria conciencia de ausencia de esa persona. Ese es el punto clave. No hay más truco que ello. El poder hacer una despedida. Y con esa despedida no se trata de olvidarnos de esa persona querida, va a estar con nosotros. La vamos a tener en el recuerdo, vamos a tener esas vivencias. Esto es algo totalmente natural y bienvenido. Esa despedida supone ni más ni menos que el reconocimiento que en mi proyecto de vida esta persona no está a mi lado. Es un tema muy duro y sé que puede hacer ese recogimiento en cada una de esas personas que me habéis dado la oportunidad de verme desde aquí. Así que os animo un poco a comunicar y a reconocer vuestras emociones son válidas, no huyamos de ellas. Y hasta aquí el vídeo. Agradeceros de nuevo que me hayáis acompañado hasta el final. También os solicitaría, os pediría que, si os apetece, me podáis escribir, podáis comentarme cualquier inquietud, cualquier duda o vuestra opinión. Me va a encantar poder leerla. Muchísimas gracias. Hasta luego.